Continuamos con la clase de herencia. La herencia nos va a servir para crear clases nuevas a partir de clases existentes. Es decir, vamos a tomar o heredar atributos y métodos de las clases anteriores. Vamos a tomar como ejemplo la clase worker de la lección anterior y vamos a crear una clase hija que herede de worker. Mi clase hija se va a llamar doctor y para saber si una clase hereda de otra, vamos a agregar su nombre entre paréntesis. En este caso, la clase padre sería worker. También la clase hija necesita un constructor. Vamos a definir uno, igual a como lo hemos venido haciendo en las clases anteriores. Llamamos self, que se refiere a la misma clase doctor. Vamos a agregar name, edad, y vamos a agregarle un atributo más a doctor, que sería especialidad. Como estamos heredando de una clase padre llamada worker, debemos de llamar a su constructor. En este caso sería worker, punto, y llamamos al constructor, que sería init, y pasamos la referencia de la clase hija, que sería self, seguido de los otros parámetros que necesita el constructor de worker, llamado name y edad. Si se dan cuenta, yo no paso especialidad, pues porque el constructor de worker no espera ese parámetro especialidad, solamente espera name y espera edad. Entonces necesito crear mi atributo especialidad, llamo a la misma clase doctor y le agrego un atributo más llamado especialidad y le asigno el argumento que he creado. Así como una clase hija puede invocar a su constructor, también hereda los métodos que tenga esa clase. Todos estos métodos los está heredando. E incluso puede crear métodos extras a estos. Por ejemplo, vamos a crear uno que me retorne el horario de una operación de un doctor, de acuerdo a su especialidad. Entonces definimos una función que sea el horario de la operación. Siempre le agregamos la referencia a la clase, en este caso self, y vamos a agregarles unas condiciones. Si la especialidad es igual a cardiólogo, entonces digamos que su horario de operación son a las 8 de la mañana. En caso de que no sea un cardiólogo y sea un neurólogo, como ya hemos visto en clases anteriores, el if sirve para agregar otra condicional. Decimos si la especialidad es ahora un neurólogo, entonces decimos que su horario de atención será las 4 de la tarde. En cualquier otra especialidad vamos a decir que su horario de operación es al mediodía. De esta manera hemos creado un método extra en una clase hija. Algo más que nos da la herencia es que podemos modificar los métodos del padre, es decir, podemos modificar estos métodos. Vamos a modificar este método, get salario neto. Y ahora lo que vamos a hacer es modificar ese método para retornar un salario de acuerdo a la especialidad. Vamos a copiar estas condicionales ya que nos va a ayudar para sobreescribir el método. Y decimos que su salario neto será el salario multiplicado, si es cardiólogo lo vamos a multiplicar por 1.5. Si es neurólogo vamos a decir que su salario neto sería el salario base por 2. Y en caso de cualquier otra especialidad, devolvería el salario neto. Ahora, quiero que nos fijemos de que nosotros en el constructor de doctor no tenemos el atributo salario, solo tenemos el nombre, la edad y la especialidad. El atributo salario es de la clase padre. Y si se dan cuenta, en la clase padre tenemos un método que es para crear el salario.
que se llama setSalary. Entonces tenemos que llamar a ese método para poder crear el atributo. Entonces llamamos al método invocando la clase padre worker.setSalary y le pasamos la referencia de la clase hija, doctor con self, y le agregamos un salario base. Podríamos agregar como salario base 1000. Y de esa manera hemos sobrescrito un método de la clase padre en la clase hija. Vamos a ejecutar para que se nos cree la clase hija y vamos a instanciar esta clase hija. Voy a crear un objeto doctor y voy a llamar a la clase, y recuerden, el constructor era nombre, edad y especialidad. Vamos a colocar como nombre Luis, como edad 45 y de especialidad que sea cardiólogo. Ejecutamos para que se nos cree la instancia y quiero conocer sus atributos. Voy a llamar a edad, ejecuto y nos da la edad. Recuerden que el atributo edad es propia de la clase padre, que es worker. De esa manera verificamos la herencia, que no necesitamos crear atributos nuevamente en la clase doctor, sino que podemos heredar o tomar esos atributos y métodos de una clase padre, en este caso worker. Quiero saber de esta instancia doctor cuándo es horario de operación. Entonces voy a imprimir doctor punto y llamo a su método horario de operación, ejecuto y nos da 8M, ya que de acuerdo a la especialidad del cardiólogo su horario de operación era las 8 AM. Quiero saber también su salario, entonces llamo doctor.getNetSalary, que fue el método que sobreescribimos, y ejecuto. Y nos da 1500, ya que como verán, si su especialidad era cardiólogo, multiplicaba el salario base por 1.5. De esta manera podemos usar herencia, podemos reutilizar los atributos y métodos de clases que ya hemos creado antes y poder reusarlas en otras. Esto nos ayudará para tener un código más limpio y conciso. Nos vemos en la siguiente lección.